vamos a hablar de entender por qué las personas compran. Porque la verdad es esa. Los clientes no toman decisiones solo con lógica, las toman con emociones y luego de eso buscan razones que justifiquen esta decisión. Eso es justamente lo que estudian las neuroventas, cómo funciona el cerebro de tu cliente el momento de tomar una decisión. Si tú logras entender qué le llama la atención, qué le genera confianza y qué lo impulsa a decir sí, entonces dejas de perseguir las ventas y empiezas a provocarlas. Hoy vamos a ver o a aprender cómo hacer eso. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí. Ok, muchas gracias. El objetivo de esta academia de ventas es formalizar la experiencia empírica de ventas en conocimientos certificables y con las técnicas más novedosas en el área comercial. Y a eso nos referimos precisamente cuando hablamos de neuroventas. Ya ustedes me conocieron y a los que, bueno, me conocen y un poco tienen o han tenido trato conmigo, saben que soy una persona meticulosa, disciplinada. Me gusta tomar las riendas, tomar el control de las cosas para poder conseguir los objetivos. Y para mí el reto de las neuroventas fue en realidad un reto muy interesante porque cuando te formas de una manera un poco controladora o un poco eh, muy enfocada a un proceso, es difícil para ti salirte de ese confort y entender que hay otras situaciones que son las que realmente mueven al cliente el momento de la compra. Más aún cuando ya tenemos en el ámbito una competencia muy grande. Como ustedes conocen, en la actualidad cualquier persona puede vender. Puede vender desde detrás de un computador, detrás de un teléfono, puede vender en el face to face, es decir, cara a cara con un cliente. De hecho, existen ahora un sinnúmero de formas de llegar al cliente para realizar una venta. Pero ¿de qué creen o en qué creen que se centra todo el proceso de la venta para que la otra persona te ponga la atención requerida? Pues yo les comento que el 80% de el aporte en la rentabilidad de una empresa son las ventas, pero estas ventas ahora se enmarcan en un estado de entender cómo las personas manejan su cerebro y lo conectan a sus emociones para justificar por qué comprar cualquier producto que necesite. ¿Sí? Eso es lo que ahora vamos a tratar de entender. La mejor forma de conectar una venta es entendiendo cómo funciona esto. Por eso determinamos siempre que las ventas son la construcción de relaciones, es la satisfacción de las necesidades y deseos y sobre todo es esa habilidad para persuadir al cliente a tomar una decisión que satisfaga nuestra o la entrega de nuestro producto. No. Me gustaría conocer si dentro del quórum que tenemos acá en la sala, alguien conoce el significado de estos tres términos que implican la evolución de las ventas. No sé si alguien me puede ayudar dentro de la sala. Roberto, no sé si Roberto está ocupadito. Roberto, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Cuéntame, Roberto. Mira, tenemos una lámina allí en donde habla sobre la evolución de las ventas. Eh, ¿Qué es lo que tú crees que define cada uno de estos procesos que han generado esta evolución respecto a cómo vendemos en la actualidad? A ver, para mí estas tres formas se conectan en sí para tratar de convencer, tratar de dar los argumentos y la confianza al cliente para que puedan comprar un producto, ¿no? O sea, eso desde mi perspectiva, porque al construir relaciones con el cliente que yo posiblemente voy a tener, aparte de hacer eso, satisfago una necesidad que tenga o no tenga la necesidad. Pero para hacerle eso tengo que, como dice el último, una habilidad de persuadir para que este cliente se convenzca de este producto.
Tal cual, Roberto. Muchísimas gracias. Específicamente lo que hablábamos hace un momento, para realizar una compra años atrás, antes de esta evolución, todo se hacía cara a cara. Nuevamente tengo un micrófono abierto. Usted hizo la especialización, entonces quiere hacer. Ok, creo que cerraron ya sus micrófonos. Los tengo silenciados, pero no sé qué pasa. A ver, como les decía, antes todo tipo de venta se realizaba face to face, cara a cara. La única forma de comprar era ir a una tienda y solicitar un caramelo, pagabas por él y te lo llevabas. O una persona te visitaba en tu casa, te mostraba el producto y lo comprabas. Eso se transformó muy rápidamente y mucho también por el tema de la pandemia en el e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? Son las ventas por internet, ¿no? Son las ventas que ya no se hacen frente a frente, sino utilizando medios, sobre todo digitales. Ahora, ¿qué pasa cuando las ventas tradicionales se transforman en ventas digitales? Allí sucede una situación especial que es la que nos lleva a determinar el tema de las neuroventas. Cuando tú ya no estás frente a frente a una persona, es más difícil convencer a esa persona de las bondades de tu producto, porque para que esa persona te escuche y te preste atención, tú necesitas conectar con ella. Si tú no logras conectar con ella, como en esta reunión, por ejemplo, esa persona estará detrás de una cámara, pero no estará conscientemente y no va a aprovechar o no se va a servir de esta conversación porque a lo mejor no va a absorber lo que estamos conversando. ¿Sí? Eso es exactamente lo que conlleva a las neuroventas. Tú tienes ahora la obligación como vendedor de saber usar medios digitales para venderle al cliente a través de la conexión humana. Y para conectar con una persona, la única forma posible es entender qué es lo que esa persona siente, percibe, quiere, necesita o incluso qué es lo que esa persona sueña dentro de sus perspectivas. Por eso hablamos de neuroventas consultivas. La única forma de saber qué es lo que requiere un cliente y qué lo conecta a esa emoción es estudiando cómo él desarrolla su emoción respecto a este producto. Por eso es que en la actualidad, si ustedes se han dado cuenta, todo lleva la palabra neuro antes. Neuromarketing, neurocoach, neuroventas, neuroeducación. ¿Cuál es, por ejemplo, una de las características de la neuroeducación? Es maravilloso porque a mí me encanta. En la neuroeducación se centran en enseñarte lo que tú quieres proyectar en tu vida. ¿Sí? Primero entienden qué es lo que Dunia quisiera hacer dentro de unos años, para qué se está preparando, cuál es el ámbito en el que ella se va a desarrollar y le enseñan las habilidades y destrezas que ella necesita para entrar a esa área específica. Exactamente sucede igual en todas las demás ámbitos que estudiemos. Neuromarketing. Estudiamos desde el cerebro humano qué es lo que la persona quiere escuchar, qué le mueve. Si se han dado cuenta, por ejemplo, que ahora está muy de moda lo antiguo, ¿por qué creen que se pone de moda lo antiguo? Porque genera nostalgia. Y la nostalgia es una emoción, es un sentimiento que conecta con los seres humanos. Cuando el e-commerce empezó, lo que vendía eran las figuras o las fotografías de las figuras esculturales, cuerpos con tallas y medidas perfectas, rostros muy alineados. En la actualidad ya no es eso lo que vende. En la actualidad lo que vende es una imagen sincera, algo que te haga conectar e incluso identificarte contigo mismo. Dentro de todas las áreas de los seres humanos hay ciertas emociones que se unen para generar culturas determinadas dentro de la sociedad.
Y eso hace que en la actualidad existan los famosos influencers. ¿Qué pasa con un influencer que está hablando sobre las piedras que hay en la luna? Yo me podría poner a pensar, Diosito, pero ¿a quién le interesan las piedras que están en la luna? Pues a mucha gente, señores. A muchas personas les interesa específicamente ese tipo de ciencia, pero ese influencer para llegar a ellas tuvo que conectar desde su emoción por este tipo de ciencia con un grupo de seres humanos a los que también les interesa eso. Miren qué maravilloso cómo conectamos los seres humanos. Sin darnos cuenta, sin percibirlo, conectamos con las personas que de una u otra manera piensan igual que nosotros o se enfocan igual que nosotros en ciertas áreas de sus vidas. De eso se trata la neurociencia. Tal vez alguien tiene una consulta hasta ahora. ¿Nadie? Ok, avancemos. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, lo que está en pantalla? ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia, también conocida como ciencia neural, es el estudio del desarrollo, la estructura del sistema nervioso y cómo impacta en el comportamiento de las personas. En realidad, dentro de la neurociencia existen muchas disciplinas: la biología, la psicología, la fisiología, la química, lo comercial, entre otras. ¿Y qué entiendes tú por lo que acabas de leer? ¿Me puedes dar una idea de qué es lo que tú entiendes por lo que acabas de leer? O sea, al final de lo que yo entiendo es que la neurociencia va al comportamiento del cerebro para mí, o sea, en mis palabras, ¿no? El comportamiento interno de cómo es, cómo va sistemáticamente relacionado mi parte cognitiva, mi parte neurológica, cómo se conectan cada uno de mis neuronas, se puede decir, y cómo impactan dentro de mi vida real entre lo que yo pienso, digo y hago. Exactamente es así. Miren, ¿no les ha pasado tal vez que ustedes tienen el deseo de comprar, se me ocurre, un par de zapatos de su gusto? Están pensando continuamente desde hace un par de días o a lo mejor una semana en unos zapatos que les gustaría comprar. Ustedes ya vieron ese modelo en su cerebro, lo vieron en una propaganda y están pensando que les gustaría tener ese cerebro. Resulta que decidieron que hoy van a ir al centro comercial, van a comprar iba a decir ese vehículo, discúlpenme, ese zapato, y pensaron en comprar ese zapato hoy. Desde que se levantaron en la mañana decidieron que hoy van al centro comercial para buscar ese zapato que tanto les gusta. Pero por alguna razón, mientras viajaban al centro comercial, se me ocurre, sucedió un accidente, un motociclista golpeó el carro que estaba delante de ustedes, o lo contrario, y su carro también tuvo una afectación. Es decir, tuvieron un choque en su carro y tu carro que tanto quieres, que tanto cuidas, tuvo un accidente y se dañó, se estropeó tu carro. ¿Sí? Aunque sabes que tú tienes un seguro que te va a cubrir, también sabes que vas a tener que pagar una prima, que vas a tener que disponer tiempo para el taller, que va a ser una molestia porque te vas a quedar sin carro a lo mejor un par de días y eso te generó a ti una molestia. Tú llegaste al centro comercial después del choque y viste el zapato que tanto buscabas, pero ya no lo quieres, ya no tienes ganas de comprarlo. ¿Por qué creen que puede suceder esto? Porque se presentó otra necesidad. ¿Sí? Más allá de la necesidad, lo que se presentó es una distracción en tu cerebro por lo que tú querías. Perdiste el enfoque hacia esos zapatos, ya no te interesan los zapatos, te enojaste por algo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo en tu cerebro hay ciertas partes que en ciertas ocasiones funcionan con más potencia que otras. De allí viene cómo debemos equilibrar las emociones, pero realmente cuando tú tienes una situación parecida, lo que sucede es que te desenfocas totalmente de tu objetivo
y simplemente perdiste el gusto de lo que ibas a hacer. O en este caso, la compra de un zapato. Así de afectación podemos llegar a tener a través de nuestro cerebro, de lo que pensamos, de lo que nuestra mente y nuestras neuronas nos están diciendo. Y eso lo vamos a aplicar para entender cómo manejar las neuroventas, es decir, las ventas dirigidas hacia las emociones, hacia los sentimientos y sobre todo a entender lo que realmente el cliente está sintiendo el momento en que él está sentado frente a ti. ¿Sí? Ayúdame, por favor, alguien leyendo la siguiente diapositiva. ¿Qué son las neuroventas? Aportes de las neurociencias, experiencias sensoriales, cerebro triuno, PNL ventas. Ventas, proceso medible, sugestivo y transaccional para satisfacer una necesidad o deseo. Muchísimas gracias. Estas palabras que nosotros estamos leyendo aquí, como por ejemplo, experiencias sensoriales, cerebro triuno, PNL, ventas, son palabras más técnicas que nos llevan a entender cada una de las formas como estudiar el cerebro reaccionando ante una necesidad de compra. ¿Sí? Y es importantísimo que lo entendamos porque vamos a ir resolviendo ciertos desafíos importantes. ¿Sí? Por lo tanto, las neuroventas consisten en la aplicación del conocimiento científico sobre las reacciones del cerebro, específicamente de nuestros consumidores, ¿no? Con el objetivo de atraer su atención, incrementar su satisfacción y, por supuesto, impulsar las ventas. Es una intervención dirigida a facilitar el cambio del rol y de actitudes para conseguir que las nuevas estrategias comerciales sean asumidas de forma excelente por toda la fuerza de ventas. ¿Ya? Les enseñamos ahora a nuestros vendedores. Yo tengo un equipo de 9 personas conmigo y la primera impresión que ellos tienen con un cliente cuando ya están cara a cara para cerrar una negociación, siempre les digo es la más importante. Y tú debes analizar el cliente en ese momento, qué palabras precisas requiere de tu parte para tener confianza en esta conversación que van a tener y para sentirse escuchado respecto de lo que tú vas a comentar. Ese es el análisis que deseamos que todas las personas que realizan una gestión de venta puedan hacer de una forma científica para aplicar a el cambio de actitud de un cliente y tratar de llegar a él de la forma adecuada para conseguir el resultado efectivo. El término cerebro triuno significa que nuestro cerebro está dividido en 3 partes que son las que toman decisiones. ¿Cuáles son esas 3 partes? La neocórtex, que es el cerebro de la razón, ¿sí? Más allá de los temas científicos, lo importante es entender de dónde viene la decisión del cliente, ¿sí? El cerebro de la razón está allí y como ustedes ven, es la parte más extensa dentro de nuestro cerebro. Sin embargo, es la que menos proyecta el momento de tomar una decisión. Luego tenemos el cerebro mamífero, que como ustedes ven, es esta glándula pequeñita que está aquí y es el cerebro de las emociones. Nos dice específicamente qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, hacia quién generamos afecto, qué cosa nos hace sentir atraídos, qué recuerdos nos hacen sentirnos tristes o alegres. Y el último es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, en cambio, es el que nos permite mantenernos siempre activos ante cualquier imprevisto. Es el cerebro de los instintos, el que te obliga a cuidarte. Allí es donde está, ¿qué? Sobre todo el miedo. El miedo, porque yo puedo tener el deseo de tomar una decisión, de comprar X o Y situación, pero ese cerebro del instinto me dice, no, no lo hagas. Los vendedores te mienten, los vendedores te enganchan y luego el producto no es el que quieres.
Ese es el instinto que normalmente se encarga de agitar tu respiración cuando sientes temor, incluso te causa daños en tu digestión, aumenta tus latidos cardíacos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos mucho estrés? Es porque algo no nos hace sentir cómodos y nuestro instinto empieza a generar sensaciones que provocan malestares en el cuerpo para avisarte que algo no está bien. Ese es el cerebro reptiliano. Ahora, ¿cómo funcionan estos tres cerebros? O cerebro triuno, ese es el término que vimos hacia un lado. Este cerebro triuno es en donde se van a generar nuestras decisiones. Pero aunque ustedes no lo crean, a mí me sorprendió muchísimo, porque en primera instancia yo pensaba que todas las decisiones las tomaba desde el cerebro neocórtex, que es el de la razón, el cortical, ¿no? Pero apenas el 15% de las decisiones se toman desde la corteza cerebral. Sin embargo, desde el cerebro límbico o el que genera la emoción, se toman el 85% de las decisiones. ¿Qué les parece este desbalance entre una y otra parte? ¿Qué podrían opinar ustedes al respecto ahora que ya entienden que las decisiones se toman más desde la emoción que desde la razón? Vamos a consultarle a alguno de ustedes. Karen, ¿me puedes ayudar? ¿Qué opinas al respecto? Karen, ¿estás allí? Perdón, Sí, se Karen, me te fue un ratito pregunto. ¿Era a mí? Sí, a ti, Karen, ¿cómo estás? Te Perdón, es que preguntaba. se fue un ratito el internet y luego vino de nuevo. Hola, ¿qué tal? Ok, ¿cómo estás? Mira, si tal vez no me escuchaste, te preguntaba, ¿qué opinas tú ahora que sabes que el 85% de las decisiones que toman estás siempre aliadas a el cerebro emocional? Es decir, se toman desde la emoción y no desde la razón. Sí, realmente yo he estudiado algunas cosas de eso y me llama mucho la atención, ¿sabes? Porque como mencionamos, las ventas van evolucionando y por ende los métodos también. Siempre las personas tenemos esas emociones, eso no ha cambiado. Y a veces las personas, digamos, un producto, no puede ser un carro, ¿ok? Al momento de que venga un cliente aquí a la agencia, yo me puedo despapallar explicándole el producto, diciéndole, wow, todo lo increíble que tiene el carro. Y sí, es importante, pero la persona viene aquí desde la emoción, de que tiene el sueño, tiene la meta de tener su vehículo. Entonces, cuando nosotros como que entendemos, wow, y nos vamos por ese lado, ¿no? Hace qué tipo se tiene el deseo de comprar su vehículo y todo lo demás. Es como que hacemos como que ese match con el cliente y nos vamos como que por ese lado, porque es verdad, todo va desde tus emociones. Hay que entender mucho por ahí. Ok, Karen, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú me dices que eres vendedora y me encanta escucharte desde tu punto de vista. Es tan sencillo como esto. Llegó un cliente a la agencia, el cliente viene vestido con la camisa de Barcelona y hoy es lunes y ayer domingo Barcelona ganó un partido importante. El cliente entró a la agencia y preguntó por Karen y quiere que le muestres el grupo, ¿ya? Desde la neuroventa, ¿qué es lo que yo haría primero? Conectar ese deseo, esa emoción del cliente de su equipo preferido con el vehículo. ¿Qué le parecería a don Juan ir al estadio, al próximo partido en este carro? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Le gustaría ir al estadio a ver el próximo partido de Barcelona en este carro? Imagínese sus amigos. ¿Causa o no causa emoción, impacto? ¿Sí? ¿Me entiendes? Eso es neurociencia. Entender primero qué parte de la emoción del cliente puedo yo tocar para aferrarme a ella, sacar la información que necesito y transformarla en una satisfacción para que el cliente me dé el sí por mi producto.
como tú lo dices, muchos vendedores lo hacemos mecánicamente, nos movemos al vehículo, le hablamos de todas las facilidades, pero jamás nos centramos. Si yo veo a un cliente con dos niños pequeños o con un niño pequeño o lo veo con un casco de motocicleta en la mano, lo que le voy a decir, señor, esta es la oportunidad para que usted pueda cuidar su seguridad. La moto es un tema que le puede ocasionar un accidente, usted lo sabe, siempre está con ese cuidado. Esta es su oportunidad para darle a su familia la seguridad que usted requiere. Y el cliente siempre me dice, oiga, dice, es lo que más me preocupa, llevar a mis hijos en la moto a la escuela. Uno dice, no importa que le pase nada, pero cuando estoy con mis hijos sí estoy tenso y preocupado. Yo sé cómo manejo, pero no sé cómo manejan los carros y siempre estamos en riesgo los motociclistas. ¿Ves? O sea, llegué a la parte que tenía que llegar para causarle al cliente una emoción y que él pueda abrirse para entrar en una negociación conmigo. Específicamente eso es lo que buscan las neuroventas. Son ventas más conscientes, inteligentes y muchas veces más enfocadas al servicio, no solo a la necesidad, sino al servicio. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta allí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quiero Hola. aprovechar entonces allí este break. ¿Qué tal, Dunia? Muchas gracias por estar de nuestra facilitadora. Y bueno, equipo, de verdad me complace muchísimo ver a todos conectados. Nos falta gente, ya vamos a ver qué pasó. Sin embargo, sé que a lo mejor en algunos momentos no vamos a poder ingresar. No con esto quiero como que entren en esa flexibilidad de faltar a todas, porque se nos van a ir acumulando. Lo importante es que en esto, en los momentos, guarden ese espacio para que puedan estar conectados. Hoy arrancamos la tercera corte de la Academia Profesional de Ventas. Para nosotros, desde el área de talento humano, un orgullo porque es un proyecto que hemos venido sosteniendo por 3 años y todavía tenemos participación masiva. Ahora con la inclusión también de especialidades que ustedes luego la van a tomar en este año y que seguramente en los próximos tendremos más contenido para poder trasladar esa vena comercial que como compañía también nos diferencia y que también en todos los aspectos, hasta administrativos, estemos incorporados. Entonces, quiero aprovechar para que Viviana Aguilera también está aquí conmigo, les pueda dar esta bienvenida, sobre todo por la importancia que tiene este proyecto corporativamente. ¿Le llamo? No, este es otro. Ajá, ya le marco. Denme un segundito, chicas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Vivi. Hola, Vivi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Buenas Vivi, tardes. Sí me buenas escuchan, tardes. ¿verdad? Sí. Sí. Chévere. Bueno, voy brevemente nada más. Para mí sí era importante tener este espacio rapidito y perdóneme, Dunia, que me haya metido así a mitad de su clase, pero sí era súper importante para mí tener este espacio con todos ustedes. Porque como ya dijo José, esta es nuestra tercera corte de la Academia Profesional de Ventas y estamos súper contentos de que esta iniciativa sea sostenible, sí, sostenible, que se mantenga en el tiempo, que siga teniendo la gran acogida que tiene. Y eso principalmente habla súper bien de cada uno de ustedes, de ese interés de seguir aprendiendo, de esas ganas de seguir desarrollándose, de seguir creciendo como profesionales, de seguir avanzando. Y de verdad para nosotros eso es súper motivante porque desde talento humano es eso justamente lo que buscamos. Buscamos que nuestra gente crezca, que nuestra gente se desarrolle, buscamos verles grandes en realidad, verles como unos profesionales integrales, grandes, no solamente en la parte técnica, que es sumamente importante, sino también en la parte de seres humanos, en la parte blanda, en cómo también empezamos a impactar justamente positivamente la vida de nuestros clientes, que es nuestro propósito, pero eso a la vez
se repercute en un impacto positivo para nuestras propias vidas, porque nos va a permitir crecer, desarrollarnos. Y siempre los procesos de aprendizaje son súper ricos porque nos ayudan también a ampliar la mente, a ver más allá, a conocer cosas nuevas, a entender cosas nuevas. Entonces, les quiero felicitar sinceramente porque esta iniciativa es voluntaria. Si ustedes están aquí es porque desearon y porque se inscribieron voluntariamente, pero el mensaje para nosotros es súper claro. Ustedes tienen ambición de crecer, ganas de desarrollarse, ganas de ser más, ganas de crecer. Y nosotros lo que queremos y lo que buscamos desde Talento Humano es brindarles justamente esas oportunidades, que ustedes tengan esas oportunidades, pero depende de cada uno de ustedes cómo va a aprovechar cada oportunidad que se presente en su camino. Nosotros las ponemos a disposición de todos, pero no todos necesariamente las toman, porque eso ya depende mucho de quién quiere crecer, de quién quiere desarrollarse, de hasta dónde yo quiero ir como profesional y cómo quiero yo trascender también a un siguiente nivel como profesional. Entonces, felicitarles, estamos súper contentos y la verdad es que estamos aún más contentos porque aun cuando esta iniciativa empezó como una academia profesional de ventas, así se llama, y nosotros la diseñamos, bueno, José, que es el cerebro detrás de todo esto, el diseño fue para justamente profesionalizar a nuestra área comercial. Y es súper grato ver cómo desde el inicio se sumó gente administrativa. Y eso, créanme, que ha ayudado un montón en la dinámica del día a día, porque no es lo mismo, yo que soy administrativa, no es lo mismo saber mi proceso, saber mi función, ser profesional en mi área y ser un experto en mi área, pero voy más allá, doy un valor agregado mayor si es que entiendo la dinámica de mi cliente, que es el área comercial, si entiendo cómo funciona el área comercial, qué vive el área comercial, cómo trabaja el área comercial y cómo también vive esto y cómo esto se traslada a nuestros clientes. Ahí yo puedo, como profesional administrativo, brindar un valor diferenciado y puedo dar un valor agregado y volverme un pilar fundamental en la gestión de la compañía. Entonces, así yo también como profesional administrativo paso a otro nivel, a un nivel mucho más estratégico, a ampliar mi visión de negocio, ampliar mi pensamiento estratégico, mi visión 360. Entonces, también felicitar al personal administrativo que se ha sumado a esta iniciativa porque es súper valioso esa interacción y ese trabajo sinérgico que debe haber entre el área administrativa y comercial, porque todos somos una misma empresa primero y dependemos necesariamente uno del otro. En algún punto ustedes van a necesitarnos y nosotros a ustedes. Entonces, esto es un trabajo colaborativo, este es de que todos nos demos la mano y caminemos juntos, de que pongamos el hombro juntos, no de que generemos esa diferencia, sino que más bien vayamos por un mismo propósito y hacia un mismo norte. Entonces, bueno, les doy la bienvenida de verdad a esta Academia Profesional de Ventas. Espero que la disfruten, que se lleven muchos conocimientos. Sí, es súper importante que le den el espacio necesario. Cuando uno quiere crecer, desarrollarse y estudiar, tiene que darle el espacio. En algún momento del camino puede ser cansado, puede agotarnos, pero vale la pena, de verdad, vale la pena, créanme. Yo también ahorita estoy estudiando, eh, entonces también en las noches estoy ahí al pie del cañón haciendo mi mayor esfuerzo, pero la verdad es que al final del día es muy enriquecedor cómo uno se va nutriendo. Por tanto, es importante darle el espacio que merece a la formación, darle el espacio que se merece a su propio desarrollo y a su propio crecimiento. Concéntrense, estén presentes, cuerpo, alma, cabeza, mente. Dejen a un lado un ratito el celular, dejen a un lado un ratito el día a día que no va a pasar nada para que le pongan ganas y para que realmente estén súper, súper concentrados en este proceso. Así que espero que lo disfruten, espero que les guste mucho también. Y nada, bienvenidos, muchísimas gracias por su participación y nuevamente felicitaciones por estas ganas y estas ansias de seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Gracias, Vi.
Muchas gracias. Bueno, equipo, muchísimas gracias. Ahora sí, Dunia, te dejo. Vamos, yo me mantengo acá y en minutos también vamos a tener una actividad que conlleva premios. Así que les anticipo que estén súper atentos para que respondan asertivamente y con eso, o acertadamente, y puedan ser los primeros ganadores de estas 12 clases que tenemos preparadas. Dunia, estás muteada por si acaso. Ok, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí, están mirando mi pantalla nuevamente. Sí. Sí. Listo. Entonces, para resumir lo que habíamos conversado, la evolución de las ventas no solo ha sido importante, sino ha impactado directamente al giro del negocio de muchas empresas, entre ellas la nuestra, ¿no? La forma como se vendía tradicionalmente ha cambiado en un giro de 360 y ahora tratamos de enseñarle a nuestros asesores a vender sobre todo desde donde hay mayores oportunidades de cerrar, que es considerando la emoción y los sentimientos de las personas. Para poder nosotros considerar esa emoción y esos sentimientos, debemos ser consultivos sin necesidad de ser invasivos. Hay que aprender a hacer las preguntas correctas. Hay que aprender a mirar el entorno del cliente para buscar la forma adecuada de conseguir la información que necesitamos. Dentro de esta consideración, importante tener en cuenta que existen palabras puentes, ¿no? Palabras puentes que te ayudan a detectar si el cliente tiene o no interés en tu producto, sea de forma inmediata, a mediano plazo o a largo plazo. Y de esa forma tú podrás desarrollar la conversación con el cliente de forma adecuada. Por eso es importante conocer que dentro de estas palabras puentes hablamos de, por ejemplo, la palabra gratis, poco stock, edición limitada, que traduciéndolo a nuestro producto es algo así como decirle, solo por hoy usted tiene esta promoción, ¿sí? Eso es muy frío y lo dice todo el mundo. Yo, partiendo de la neurociencia, lo cambiaría a hoy diseñé esta promoción exclusivamente para usted, considerando que es una persona. Yo a veces siempre uso, por ejemplo, el discurso, mira, me gusta muchísimo apoyar a la gente joven, a la gente que quiere tener sus cosas, que quiere ser independiente, y por eso te ofrezco esta promoción. Es decir, personalizo la oportunidad de decirle, es tu oportunidad de comprarlo hoy, de generar ese sentido de urgencia, sin dejar de personalizar lo que el cliente puede necesitar. Importante tomar en cuenta eso, ¿sí? Ahora, nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. ¿Qué te dice esta frase? Vamos a ver a quién le podemos consultar cómo interpreta esta frase. No sé si me ayudas, por ejemplo, que no hay nadie por acá. Cristian Saltos, cuéntame, Cris, ¿qué te dice esta frase? Hola, Doni, ¿cómo están? Buenas Hola. tardes. Lo que nos dice es que básicamente la primera impresión es la única que vas a tener. O sea, solo hay esa oportunidad para causar eso es lo que estás buscando. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero causar una buena impresión, de entrada tengo que ponerme pilas en esos 7 segundos, que justo en la presentación de uniformes que escuchamos, en esos 7 segundos es clave para que nosotros podamos causar esa impresión. Después de eso ya no hay otra oportunidad. Ya, exacto. Yo suelo usar ciertas frases o palabras cuando recibo a un cliente en un showroom. Y, por ejemplo, creo yo la que mejor impacto tiene es saludarle al cliente con un bienvenido, ¿sí? Cuando yo le digo al cliente bienvenido, el cliente siente que me importa,
siente que lo estaba esperando. El cliente siente que yo estoy preparada para atender su necesidad. ¿Sí? Cada uno tiene una forma diferente de atender este requerimiento de tu primera impresión. Y obviamente es importantísimo cómo tú te ves para ese cliente, pero más allá de eso es más importante cómo tú te haces escuchar, con qué seguridad tú saludas al cliente, ¿sí? ¿Cuál es tu forma de mirar al cliente directamente? ¿Cuál es la importancia que le das a la entrada del cliente al showroom? ¿Sí? Entonces, hay muchos aspectos que considerar. Por eso decimos, la primera impresión es siempre la primera oportunidad de enganche. No hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Es una frase muy impactante cuando tú la analizas y te vuelves un poco consciente de lo que esto significa. Miren, aquí hemos puesto una lámina en donde se habla de vender emociones, ¿sí? Pero yo no he puesto las emociones positivas ahí al frente, sino hemos puesto las emociones negativas. ¿Por qué? Porque es lo que yo no quiero tener, ¿sí? Cuando yo le hablo a un cliente en nuestro producto de su seguridad es importante, por eso este vehículo está preparado para cubrirlo en cualquier accidente. ¿Qué es lo que el cliente está evitando sentir? La emoción negativa del miedo hacia la muerte. ¿Qué le parece a usted compartir este auto con su familia en esos paseos familiares, en esas largos recorridos que usted va a poder tener con su auto? Estás evitando esa sensación de soledad, ¿no? El hecho de verte en un carro nuevo o no nuevo necesariamente, el hecho de verte en un carro propio te hace sentir que estás en el rumbo correcto, que estás haciendo lo correcto, que evadiste el tema del fracaso, de a lo mejor no poder sentir que pudiste completar esa meta de tener un auto, ¿no? Son un montón de emociones que todos los seres humanos vamos en un camino siempre buscando evadir emociones negativas y aferrarnos a las positivas. ¿Sí? De allí cuando decimos chuya vida, ¿no es cierto? Es muy bonita esa frase. A mí me encanta hacerla consciente y hacerla mía, porque no es una frase que me da libertad para a lo mejor accidentar o atropellar a otros seres humanos o a otras emociones, sino por el contrario, me da la libertad de decidir cómo quiero vivir mi vida, cuáles son las emociones que quiero sentir día a día, cuáles son las condiciones que yo necesito para sentir equilibrio en mi vida. Sí, es bastante agradable entender este tema, porque cuando tú empiezas a comprender de dónde nace la emoción y de dónde a dónde va la razón, tú empiezas a dirigir ese equilibrio por la forma más saludable de llevar la vida. En esta lámina podemos entender un poco a qué se refieren los códigos reptilianos, ¿no? Estos códigos son aquellos, ¿por qué se llamarán reptilianos, no? Lo decimos porque son más como que ese instinto más, por decirlo de alguna manera, animal, ¿no? Que nos influye en nuestro comportamiento, ¿sí? Representan motivaciones más profundas, subconscientes, que están más escondidas y que conducen al individuo a hacer o a realizar determinada situación. Muchas veces es ese deseo de ser reconocido, ¿sí? Muchas veces es esa necesidad de sentir placer. En otras es esa necesidad de cumplir retos que para muchos es una adrenalina. Para otros la satisfacción de tener una familia que puedas tú mantener unida, controlada, de ese instinto de protección hacia la familia, ¿no? Todos esos son códigos que se van desarrollando de acuerdo a tu personalidad.
Y allí me gustaría, por ejemplo, hablarles de una experiencia personal. ¿Sí? Para mí el mayor reto dentro de mi crecimiento y en mi entendimiento por este tema, no solo de las neuroventas, sino de las neurociencias aplicadas a todo lo que el ser humano mueve dentro de su vida cotidiana, es evitar buscar siempre el reconocimiento. Yo en algún momento determiné que esa era una de mis debilidades, por decirlo así. Necesitaba tener ese reconocimiento, pero no lo necesitaba tener por satisfacción propia, sino para que los demás vieran en mí o reconocieran en mí, no sé, liderazgo, inspiración, lo que ustedes crean. Pero entendí desde mis emociones y desde mi cerebro límbico que esa necesidad de aferrarte a ese instinto reptiliano muy básico de querer ser reconocido, no iba por el camino de satisfacción propia, sino iba por el camino de crear una pantalla para que las personas vieran solo lo bueno, solo lo destacable, ¿sí? Y en algún momento de este camino entendí que eso no es lo correcto, que lo correcto es ser transparente y que ese reconocimiento es maravilloso cuando es para ti, cuando tú lo puedes interiorizar y agradecer desde el ser. Entonces, a pesar de que al principio es un poco más que complejo, hasta aburrido, diría yo, tratar de entender cómo se desarrolla tu cerebro en relación a tus emociones, luego te va llenando mucho porque te hace entender primero cómo buscar ser eficiente desde la conciencia y aplicado para todo, absolutamente para todo, desde una relación personal a una relación laboral, a una relación de servicio con un cliente y cualquier tipo de situación en la vida. No sé si alguien tiene alguna opinión al respecto. Ok, necesito que alguien me ayude a leer, por favor, esta lámina. José, después de esta lámina podríamos hacer el tema de la actividad que tenías preparada. ¿Estás de acuerdo? Sí, solo dame unos minutos porque justo mi computadora como que se colgó y lo estoy reiniciando, pero está en 0%. Ok, Sin embargo, yo tranquilo. desde la computadora de Yomara puedo ir haciendo algo para poder agilizar. Javier Ok, tenía una consulta, creo, Duni. ok, dime. Gracias, gracias, Robert. Sí, bueno, yo tenía una consulta sobre todo con este tema de la primera impresión. Quería consultar, siempre nos dicen que debemos tener o entrar a una discusión con varias cosas que deberíamos de tener seguridad al hablar, una buena imagen, un tono de voz, una actitud positiva o dependiendo de las circunstancias, o buena más bien, y obviamente tener esa confianza al transmitir lo que queremos decir, ¿no? Ya sea para ventas o en alguna reunión. Mi consulta iba encaminada a eso en ¿cuál crees tú que es de estos puntos el esencial con el que nosotros debemos ingresar o tener o no fallar para que en una venta o en un foro que estemos presentando algo, podamos como que tener por lo menos el control de esa venta o de esa conversación? No sé si es el tono de voz, la imagen, como te digo, la seguridad, la actitud, la confianza. Obviamente yo creo que todos son importantes, pero algunos sí debe pesar más sobre los demás. Sí, tal como tú lo dices, para mí todos los factores que tú mencionas son importantes, pero yo como Dunia Illescas tengo un factor o tengo allí dentro de esa receta maravillosa, tengo un ingrediente especial que es muy mío y que de una u otra manera los resultados
de aplicarlo todo el tiempo han sido, son, y yo creo que van a seguir siendo evidentes, y es el tema de que yo antepongo el servicio en esa primera impresión. Siempre cuando voy a recibir a una persona, por cualquier razón que sea, siempre pienso, ¿cómo puedo servirle a esta persona? ¿Sí? Es algo que para mí es el ingrediente especial de todo ese jarabe especial del que hablaste. Es tu presencia, tu actitud, cómo miras al cliente, tu tono de voz, la confianza que puedes demostrar. Pero yo le agrego siempre cómo lo voy a servir. ¿Sí? Nunca sabemos lo que cada persona necesita así de forma tan abierta o tan sincera, pero si alguna persona acude a ti, llámese por una relación, repito, personal, laboral, de trabajo o en este caso comercial, siempre va a ser porque requiere algo de ti, ¿no? Entonces yo siempre pongo por delante y dentro de todo esto, ¿cómo lo puedo servir? Cuando entro con esa intención, siempre las cosas fluyen de mejor manera. La persona, sea cliente o sea el amigo o sea el familiar, conecta mejor conmigo. No sé si eso les sirva a ustedes, creo que eso es un poco personal y también es fruto de entender un poco y de tratar de ser consciente en todos los aspectos, pero para mí es primordial. ¿Cómo le puedo servir a esta persona? No sé si te respondí o hay algo. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Súper claro. Ok, Javier. Creo yo que todo el detalle de las neuroventas o ciencias o lo que sea está específicamente en entender eh, cómo tener conciencia de todo. O sea, sí, no quiero sonar de una forma muy, a lo mejor muy científica, pero decirte, estar consciente hasta incluso de tu respiración, ¿no? Si me siento intranquilo, me siento inquieto, me siento inseguro de la conversación que voy a tener con el cliente, lo primero que debo hacer es interiorizar cómo estoy respirando y eso me va a dar un poquito de sosiego para poderle transmitir confianza al cliente. Cuando yo estoy consciente de todas estas cosas, te aseguro que las cosas empiezan a fluir. Ok, entonces, otro de los temas importantes es cómo entrenamos esto, ¿no? Se escucha muy bonito y pareciera que aplicarlo todos seríamos exitosos y maravillosos, pero no es tan fácil, no es tan fácil entrenar las emociones. A mí me ha tomado mucho tiempo llegar a cierto nivel de entender ciertas emociones, porque hay otras que todavía no puedo controlar, pero que ahora por lo menos entiendo que debo hacerlo, entiendo dónde está ese desequilibrio o esa parte que debo corregir, ¿no? Y ya eso para mí es bastante. Entonces, creo que la primer forma de entender cómo entrenar estas emociones es dejar de pensar y empezar a sentir. Mira qué bonito se escucha. Yo soy de las personas que más sobrepiensa todo, o lo hacía antes. Sobrepensaba todo, hasta la decisión de comprar un esfero azul o uno negro, ¿sí? Entonces, ahora ya no lo pongo tanto en mi razón, sino lo pongo tanto un poco más en mi emoción. Y digo, ok, quiero ese negro, me gusta ese modelo, me siento cómoda con la forma de ese esfero. Empiezo a priorizar el sentir antes que el pensar. ¿Bien? Y es muy bonito dejar de pensar, ojo, sobrepensar, ¿no? Tampoco es que uno va a ir allí como pollito sin cabeza haciendo cosas, ¿no? No, dejar de sobrepensar y empezar a sentir. Es la primera parte de tomar conciencia de tus emociones, porque empiezas a visualizar situaciones a donde quieres llegar y empiezas a diferenciar cómo hacerlo. Voy a poner ahí un ejemplo. Quiero, dentro de los comerciales, queremos llegar a una meta comercial y estoy a punto de llegar y me falta a lo mejor una o dos ventas, pero para llegar a esas dos ventas a lo mejor me toque forzar o atropellar la decisión de un cliente y antes por esa
ambición retadora y por esa competitividad que había en la empresa, podíamos estar dispuestos a atropellar esa parte de los seres humanos, a lo mejor eh, no darle el tiempo necesario al cliente para que tome la decisión, irnos por encima de él, a lo mejor de forma un poco agresiva comercialmente, pues ahora entiendo que no es lo correcto. Entiendo que desde el punto de vista del ser humano hay que respetar las decisiones que tome cada uno y aprender de cada una de ellas. Aprender de los no también es importante. Aprender de las personas que se niegan a ser parte de cualquier cosa que tú desees. Involucrarte también es importante. Te genera una oportunidad de aprendizaje. Uno aprende de todo. Hoy puedo decirte que estoy clarísima en que no hay cosas buenas o cosas malas, porque lo que para ti es bueno, probablemente para otra persona es malo. Y hay que respetar que esa otra persona lo ve desde su perspectiva, desde su circunstancia, desde sus emociones. Es un camino un poco difícil, retador, pero es maravilloso cuando empiezas a entender y llegas a un punto en el que dices, ok, a lo mejor un año atrás hubiera reaccionado de forma diferente. Ahora controlo esta necesidad de hacerme escuchar, de querer tener la razón. Ahora controlo esta necesidad de querer que todos piensen como yo. Ahora controlo el miedo que me genera hablar en público. ¿Me entiendes? Empiezas a controlar esas emociones y eso es muy satisfactorio. Entonces, a lo mejor me desvío un poco del tema de las ventas y discúlpeme, pero a mí me apasiona hablar de esto porque me ha enseñado muchísimo, es parte de un crecimiento personal, es un reto entender y aprender y me ha servido para guiar a mi equipo, para guiar hasta cierto punto a mi familia y sobre todo para dejarme guiar, también para dejarme guiar. Ok. Vamos a mirar ahora un poquito qué significa una venta consultiva. Una venta consultiva es justamente eso, el proceso en el cual el vendedor primero actúa como consultor, es decir, trata de obtener información para hacer un diagnóstico, comprende el momento del cliente y juntos pueden llegar a la conclusión esperada, en este caso por parte del vendedor, que es conseguir el sí para la venta del producto. ¿Ya? Y me voy a ir al ejemplo del señor que iba a comprar los zapatos. Él fue al centro comercial, entró a la tienda de zapatos, vio el zapato que le gustó, pero como estaba ofuscado por lo que le acababa de pasar, se sentó en un lugar, a lo mejor no se sintió atendido y se fue sin comprar el zapato. Pero si hubiese habido allí un vendedor que vio su rostro a lo mejor impactado por algo que acababa de suceder y que se hubiese acercado y le hubiese dicho, señor, se siente bien, necesita un vasito de agua, le puedo ayudar en algo, a lo mejor ese cliente hubiese vuelto a su intención de comprar ese producto. ¿Me entiendes? Es como que tú diagnosticas qué es lo que está viviendo el cliente en esa situación del momento para poder actuar sobre tu producto. Y sabes que partiendo de este respeto, esto a veces me lleva a mí a tomar la decisión de decirle al cliente, entiendo que no es el momento para hablar del producto. Si usted desea, podemos hacer otra cita o puedo visitarlo en su casa para que junto con su esposa puedan determinar si el producto que yo le ofrezco es lo que usted necesita. Porque hay muchas veces que un cliente se sienta y me dice, ¿sabes qué? Dime en 2 minutos lo que me quieres decir porque me tengo que ir a ver a mi hijo a la escuela o cosa por el estilo. Entonces, un poco en vez de ser tan agresivo, me pongo en la posición de entiendo, no podemos hacer esperar al niño en la escuela,
¿Qué le parece si generamos otra cita? Yo le puedo visitar. Entiendo que usted en este momento tiene una prioridad. ¿Me entiendes? Le di la vuelta a la tortilla. Generé en el cliente la sensación de, ok, esta persona no solo me quiere vender o pues asignar un producto X sin conciencia, sino por el contrario, se interesa en mí. Es así como para mí funciona el tema de la venta consultiva. Entender cuál es la circunstancia actual del cliente y poderlo usar para engancharlo a la confianza que necesitamos tener para que este cliente nos dé el sí. ¿Listo, José? ¿Por allí vamos con la actividad? Sí, ya en este instante lo tenemos. Solo denme un segundito. Ok, hasta ahora me gustaría saber cómo les está pareciendo esta primera clase. Escríbanme en el chat qué están aprendiendo de neuroventas, justamente lo que estamos mencionando en esta clase. Espero allí sus comentarios. Vamos a ver. A ver, nadie. Por el chat, comenten qué están aprendiendo, qué se están llevando de esta clase enfocada a las neuroventas. Aprender a vender desde la empatía, nos dice Ingrid, gracias. Bien. Ok, entonces, mientras esto de las clases de neuroventas, aprender a entender las necesidades del cliente, perfecto. Ok, ponernos en los zapatos. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer ahora lo siguiente, equipo. Voy a compartir mi pantalla y fíjense que ahora necesito que ingresen a este enlace que les voy a compartir también a través del chat. Y aquí lo tenemos. Van a ingresar allí. Directamente cuando ustedes hacen clic, les va a aparecer en el enlace o en la pantalla que deben colocar su nombre, ¿sí? Por ejemplo, José. Le dan luego empezar y ya con eso se registran acá. Hasta ahora tenemos a Anthony, a José, a Lilibet, Cristian. También pueden entrar a este enlace que están viendo en pantalla y colocar este código, pero con el link va directamente. 10 personas, 11 con Jefferson. Vamos a ver, recuerden, bueno, en la academia, más que recuerden porque efectivamente hoy es nuestra primera clase, pero generalmente este tipo de gamificación la premiamos con bonos de consumo a través de estos aliados como KFC, Burger King, así que vamos a obtener hoy al primer ganador. Bueno, a los primeros dos, puesto número 1 y número 2. 16 personas conectadas, vamos a colocar 30 segundos más para, si no, dar inicio con los que estamos. Ujú. Entonces, empecemos. Tienen allí 10 preguntas, así que atentos. Respondan con base a lo que están aprendiendo hasta este momento de la clase. Bien, vamos con Steffi Mateus en primera posición. Le sigue Natalie y Roberto Agualzaga. Sí, los primeros 3 todavía no está el marcador ya finalizado. No se termina de definir, así que tienen oportunidades de tomar la delantera
Y ahora Cristian Saltos toma el segundo lugar. Ok, van ahora presentes los comerciales con Víctor, Ingrid, peleándose los primeros lugares también, junto con Stephanie y Natalie. Todavía tenemos chance de responder. ¿Listo? En 30 segundos finalizamos y conocemos quiénes son los dos ganadores de esta clase número 1. Bien, y a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a tener entonces el primer lugar para Víctor Plúa, el segundo para Steffi. Y bueno, vamos a hacer una sección, vamos a dar 3 premios en esta primera clase a Ingrid. Entonces tenemos acá nuevamente Víctor, Steffi e Ingrid son nuestros 3 primeros ganadores del bono de consumo. ¿Sí? Chévere, felicidades a los 3. Y continuamos, Dunia. Ok. Steffi, ¿querías comentarnos algo? Ah, no, era solo la manita de aplaudir. Sí, chéverísimo. Bien, Dunia, continuamos. Ok, chicos, solo para concluir esta clase maravillosa de aprendizaje mutuo, vamos a ver un par de últimas láminas y estaríamos listos. Espero que por lo menos haya logrado inspirar en ustedes esa curiosidad por entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro en relación a nuestras emociones y cómo sacar provecho de esta interacción para nuestra vida cotidiana, no solamente para el proceso de ventas o nuestro proceso laboral, sino más allá de eso para nuestra vida cotidiana. Me avisas, José, cuando se esté mirando la pantalla. Listo, sí, continuamos. Ok, mire, este es un pequeño resumen, pero muy importante, de cómo ha cambiado el sistema de ventas que se usaba continuamente en los procesos comerciales. Hasta hace poco tiempo, el modelo de venta tradicional implicaba este triángulo en este sentido, ¿ya? Primero generábamos creación de confianza en un punto mínimo, abríamos un poco a determinar cuáles eran las necesidades del cliente, nos expandíamos mucho en presentar la solución y nos tomaba un tiempo grande y un esfuerzo grande realizar el cierre. En la actualidad, el triángulo está invertido. Ahora la parte más extensa y lo que nos toma más tiempo es crear la confianza con el cliente. Partimos, como lo vimos hace un momento, de esta primera impresión de que el cliente se sienta cómodo de cómo lo estamos mirando, de cómo lo estamos tratando, de cuál es el lenguaje que usamos con él. Luego nos vamos a determinar, de acuerdo a lo que pudimos diagnosticar de la personalidad de este ser humano, nos vamos a descubrir cuáles son sus necesidades.
¿Por qué vino aquí? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Para qué quiere esto? ¿No? Y luego ya presentar la solución se nos hace mucho más fácil, porque ya entendimos que ese cliente busca seguridad para su familia o ese cliente busca comodidad para ir a trabajar o ese cliente busca un carro para mejorar su apariencia o su presentación ante la sociedad o ante su grupo de personas. Ya supimos qué es lo que realmente el cliente necesita, pero basado en ese vínculo de confianza en donde pudimos determinar la personalidad de esa persona, de ese ser humano. Entonces, ya el cierre es una conclusión. El cierre ya es una conclusión porque tú le dijiste exactamente lo que el cliente necesitaba escuchar. Primero escuchaste sus emociones, entendiste sus necesidades en base a emoción, inmediatamente determinaste cuál era la solución a su problema y enganchaste el cierre con mucha facilidad. ¿Sí? Miren cómo se invirtió el esfuerzo. El esfuerzo inicialmente se medía de forma diferente, se enfocaba en el cierre. Ahora estudiamos el cierre, los comerciales estudiamos el cierre de una forma mínima, pero nos concentramos al 100% en determinar las circunstancias del cliente para enganchar con emoción sobre confianza y determinar necesidades del cliente. Para mí es maravilloso porque me permite a mí primero aprender de otra persona y luego generar un cierre que tiene más confianza. No como en el otro modelo en donde normalmente el cierre tenía más dudas, ¿sí? Tenía más objeciones. Acá el cierre ya es algo que fluye con naturalidad dependiendo de cómo tú manejaste el proceso. Esa es la diferencia entre una venta tradicional y un modelo de venta más allá de neuroventa, una venta consultiva desde las certezas. Eso es, chicos, la gran diferencia que tenemos entre una venta tradicional y una venta en la actualidad neuro o consultiva. No sé si alguien me ayuda leyendo, por favor, esta pequeña frase. Carlita, no sé si me puedes ayudar. Sí, dice, hoy no solo aprendimos a vender, aprendimos a entender cómo decide el cliente, porque quien conecta con la mente, pero sobre todo con la emoción, no solo vende, genera confianza y construye relaciones que se convierten en resultados. Gracias, Carlita. ¿Por qué quise mencionar esta frase al final? Porque aunque a veces no lo asimilamos de la forma adecuada, cuando nosotros tenemos un cliente satisfecho, muchas veces llegamos a tener una relación, incluso hasta que puede llegar a ser de amistad con esta persona, porque hay una satisfacción de una necesidad en base a siempre poner primero a la persona que nos solicitó este servicio antes incluso que tus propios ingresos. Eso no solo genera confianza, construye relaciones, ¿sí? Muchos de los ejecutivos que se tornan expertos en este tipo de ventas, ustedes ahora van a poder observar en sus redes sociales momentos en los que le están entregando el vehículo al cliente y realmente lo viven con esa emoción anclada al cliente. No es solo el cliente el que está feliz porque se lleva el carro, el vendedor está feliz porque su cliente se llevó su carro. ¿Me entiendes? Llegas a conectar de una manera en que priorizas al ser humano antes que cualquier ingreso, estás dispuesto a darle todo de ti para ayudarlo a concluir con el proceso final de nuestro producto, que es entregarle su auto. Entonces, no solo gana el vendedor cuando aprende a utilizar la venta consultiva, también gana el que compra y no solo gana un cliente, muchas veces gana una relación fraterna que nos lleva o que perdura por el tiempo. Y creo que ese es un ganar-ganar. Por eso, chicos, los comerciales y los que no somos comerciales también, hoy
desde hoy ya no salimos solamente a vender, salimos a entender al cliente, a conectar con su emoción y a activar su decisión, porque el que domina eso, domina las ventas. Eso, chicos, fundamentalmente para mí ha sido un placer poderles compartir un poco de cuánto me emociona entender cómo funciona el cerebro y cómo conecta con cada una de nuestras emociones, cómo esto llega a influir positivamente en tu circunstancia diaria, cómo puedes cambiar en la mañana una percepción solo con ser agradecido por el estar de pie. Eh, Eso fundamentalmente es lo que quería transmitirles a través de esta pequeña posición, esta pequeña clase. Espero que lo hayan disfrutado, espero haber cumplido sus expectativas. Más allá de aprender a vender, creo que lo importante es aprender a conectar con las personas, a vincularlo al servicio y les aseguro que lo demás fluye de la forma indicada. Así es. Muchísimas gracias, Dunia, y muchísimas gracias a todos los participantes. En verdad, también quiero enviarles este comunicado de, sobre todo el aspecto de la venta, no solamente es de un asesor comercial, ¿sí? También todos en algún momento vendemos ideas, vendemos proyectos. Cuando estamos en una entrevista de trabajo, nos estamos vendiendo, nos supimos vender para estar aquí en este cargo que ocupamos. Entonces, esto de las neuroventas conecta muy bien con todo. Y ahora le estamos incluyendo ese término a muchas cosas: neuromarketing, neuroventas, neurocomunicaciones, neurocobranza, porque se entiende que todo esto de los sentimientos, las emociones, impactan directamente con procesos fríos. Si todos somos seres humanos, no dejamos de ser seres humanos y por eso la decisión va en torno con ellos. Anuncios parroquiales antes de finalizar la clase de hoy. Estamos preparando y ya estamos en las últimas para estrenar una plataforma que llamamos Moodle. Esta plataforma va a tener cada una de estas clases grabadas y sobre todo lo vamos a hacer en un esquema híbrido. Es decir, antes de la siguiente clase van a tener un material que revisar y luego van a tener la grabación junto con la actividad de gamificación o incluso con la evaluación de cada una de estas clases y la encuesta de satisfacción del facilitador. Entonces, en esta primera, lamentablemente no lo pudimos tener, pero tal vez en la próxima clase ya les explico cómo funciona la herramienta para que estén allí. De igual manera, es importante la conexión. Si no pudiesen porque tienen reuniones, etcétera, entendemos la operatividad, pero sí al día con la plataforma. Mientras estemos allí al día, todo va fluyendo. Así que muchísimas gracias por esta clase, por esta asistencia y nos vemos la próxima semana o en la próxima clase. No tengo ahora el dato preciso del día, pero en la siguiente estaremos hablando de otro tema relacionado con el área comercial, sobre todo con el propósito de venta que en efecto engrana literalmente con todo lo que estamos viendo y con desde nuestra posición, cómo también podemos focalizar. ¿Sí? Muchísimas gracias y me gustaría que del 1 al 10 puedan ponderar a Dunia allí cómo les pareció su intervención. 1, nada, no volvemos a contratar a Dunia como facilitadora. 10, renovado el contrato. ¿Qué nos dicen? También algún icono o una reacción para agradecerle. Yo te voy a regalar aquí un corazoncito, Dunia. Muchísimas gracias por tu compromiso, no solo desde ese enfoque que siempre nos acostumbras desde lo comercial, sino traspasando estas fronteras ahora también como facilitadora y en ocasiones también que lo fuiste con las otras cortes. Bueno, mira, no hay quejas, todos 10. Así que buenísimo, y renovado el contrato, Dunia. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, chicos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Duni, Gracias, hasta luego. Buena tarde, gracias. Igual, hasta luego.